Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es estar una noche más de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno es poder llegar hasta donde tú estás. En el momento en que estás, en el momento en que ves esta enseñanza, este estudio, qué bueno es, qué bueno. Porque podemos llegar a cualquier parte. Yo creo que a cualquier parte podemos llegar, y cualquiera es cualquiera, para no decir a dónde, para no exagerar. Qué bueno, mi amiga y mi amigo, que estás en esta noche con nosotros, o en esta mañana, en esta tarde, etcétera. Estás con nosotros edificando tu vida espiritual, tu vida espiritual. En esta hora vamos a tener un estudio. El estudio se llama Cristo es todo en todos. Esto es un versículo bíblico, está en Colosenses 3:11. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Dice así el versículo. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Cristo es el todo en todos. Vamos a ver cómo lo dice. Tengo aquí la Biblia de las Américas, lo dice muy parecido. Dice la parte final, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Dice el apóstol Pablo corrobora, hermanos, lo que vamos a ver ahorita acerca de Cristo. El apóstol Pablo lo corrobora en sus cartas, en sus escritos, como nosotros conocemos el evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Eso es bien sabido por nosotros. Ojalá que sea también bien sabido por ti, mi amigo y mi amiga, que el Señor Jesucristo le reveló el evangelio al apóstol Pablo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Entonces el apóstol Pablo dice también en Corintios, en muchas partes dice el apóstol Pablo, como aquí en Colosenses 3:11, que Cristo sea todo en todos. Entonces dice el apóstol Pablo en Corintios, me propuse no saber nada sino a Cristo. Me propuse no saber nada sino a Cristo. Dice en el libro de Gálatas, yo llevo las marcas de Cristo. Dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si comenzamos desde Romanos hasta el libro de Hebreos, que es las 14 cartas que nuestro apóstol escribió, todas hablan de Cristo. Todas, mi amado, todas hablan de Cristo. Porque eso fue lo que el Espíritu le reveló. El Espíritu le reveló quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Entonces, con este texto áureo dice, Cristo es todo en todos. Hay un pasaje aquí en Mateo capítulo 7. Vamos a ver a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Hay una puerta ancha, hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha. Dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Lleva a la perdición. Esta palabra perdición es lleva a perderse. La puerta ancha lleva a perderse. Y vamos a ver por qué. Entonces dice ahora el versículo 13, y muchos son los que entran por ella. Vamos a leerlo corrido. Mateo 7:13, mi amiga y mi amigo, tú los anotas, yo te los leo. Mateo 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que lo hallan. Haciendo un análisis breve de este pasaje de la palabra de Dios, en comentarios, Biblias que también tienen comentario, este pasaje habla de Cristo. La puerta es Cristo. La puerta es Cristo. Mi amado, el que no entra por la puerta que es Cristo, entonces entra por la puerta ancha, que es perdición. En otros tiempos y todavía hoy yo he escuchado que se predica acerca de este pasaje de la palabra de Dios, acerca de la mundanalidad, que los mundanos, que estos, los otros, los borrachos, los adúlteros, los ladrones, ellos son los que entran por la puerta ancha. Esos son los que entran por la puerta ancha. Vamos a ver, mis amados, quiénes son en la actualidad, quiénes son los que entran por la puerta ancha, porque Cristo ha establecido sus pautas. La palabra de Dios ha establecido sus pautas. Dice Hebreos que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz y que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Note el texto áureo, mi amado, que nosotros tomamos de Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Cristo es todo en todos. Me gusta también como dice 3:11 en las Américas. Dice, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. El que no entra por esta puerta que es Cristo, todo y en todos, entonces está entrando por la puerta ancha. Y la puerta ancha lleva a la perdición. Y vamos a ver por qué. Que el que anda por la puerta ancha no es el que anda consumiendo drogas. El que anda por la puerta ancha es el que no anda, es el que no ha entrado o no quiere entrar por la puerta estrecha que se llama Cristo. Y lo vamos a ver. El apóstol Pablo, como te dije anteriormente, habla de esto. Esto fue lo que a él le revelaron. Cristo en todos. Como te dije anteriormente, Pablo, muchas veces, estos pasajes no los vamos a ver, pero sí quería mencionarlos, que Pablo dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice Pablo en Gálatas, como te dije, yo llevo las marcas del Señor Jesús. Le dice a los Gálatas y a los Corintios, le dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Corintios 4 les dice que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y si leemos, mi amado, dice que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi amado, y se queda uno horrorizado de ver tanta gente que tratan de apartar de Cristo a la gente, valga la redundancia, tantos enseñadores de Biblia que tratan de apartar de Cristo. Lejos de que el mensaje sea un mensaje positivo de seguir a Cristo, lejos de eso, más bien vemos que es un mensaje negativo. Y crean dudas. Hay predicadores allí, mi amado, que hablan muy lindo, pero es como aquella canción que dice, hay muchos que dicen palabras bonitas, pero sus vidas están vacías. Aquí no se trata de hablar lindo, sino hablar de Cristo y que nuestra vida esté llena. Que nuestra vida, que nuestro espíritu esté satisfecho. Dice 1 Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice Romanos 14 que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí no se trata de hablar bonito, se trata de que Cristo sea todo en nosotros. Y ese Cristo glorioso que es todo en nosotros nos llena de gozo. Nos llena de gozo, mi amado, no hay satisfacción más grande. Si Cristo a usted no le satisface, usted está entrando por la puerta ancha. Y si usted va camino supuestamente al reino de Dios, mi amado,
con otros que no es Cristo, otros nombres, llámese mujeres, hombres, denominaciones, iglesias, etcétera, etcétera, usted está yendo por el camino ancho. En este pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús extiende una invitación formal para aceptar sus principios. Mi amado, los mejores comentadores de Biblia dicen esto: en Jesús extiende una invitación formal para aceptar sus principios como norma para regir la vida. Le señala la manera de comenzar y por dónde empezar. Mi amado, nosotros, la iglesia, el despertar de la gracia, nos hemos propuesto no saber ninguna otra cosa, sino solo de Cristo. Solo de Cristo. Que Cristo sea el centro de nosotros. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Que Dios nos gobierne a nosotros a través de Cristo. Porque Dios le dio toda la potestad, toda la autoridad a Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento. Cristo es todo, como dice aquel coro, Cristo es todo en mi ser. Cristo es todo en mi ser. Estamos viviendo un tiempo, mis amigos y mis amigas, mis amados hermanos, en que hay mucha enseñanza que están desviando a las personas del verdadero centro de Dios, que es Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios que Dios lo hizo todo por Cristo y para Cristo. También lo dice Colosenses y lo dice Romanos. Dice Romanos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Dice, esto es a los que conforme a su propósito. Los que conforme a su propósito. Y el propósito es Cristo. Cristo te hizo a ti y a mí, mi amada y mi amado, para que nosotros dupliquemos, si es esa la palabra, la imagen de Cristo. Dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos escogidos, mi amado, para ser a la imagen de Cristo. Reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Creo que esa palabra está más correcta. Reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Vamos a ver. Yo sé que el tiempo es corto, pero ya leímos Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Hay dos caminos, uno ancho que lleva a perderse, uno angosto que lleva a la vida, Con este respecto, mi amado, vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 10, versículo 7. Vamos a estar viendo algunos pasajes de algunos versículos del libro de Juan. Yo te aconsejo, mi amiga y mi amigo, mi hermano, que los anotes y luego les des un repaso para que tú te des cuenta que fuera de Cristo no hay nada. Lo dice no solo el Evangelio de Juan, porque en esta noche solo vamos a ver el Evangelio de Juan, sino que también lo corrobora el apóstol Pablo, a quien le revelaron a Cristo. Dice Gálatas capítulo 1, mire, allí hubiéramos podido comenzar con este estudio, pero no, hay que comenzar con Cristo, porque Jesús extiende una invitación formal para aceptar sus principios. Oído, Jesús extiende una invitación formal para aceptar sus principios como norma para regir la vida. Le señala la manera de comenzar y por dónde empezar. Dice el apóstol Pablo con este respecto, mi amado, es que hay que ver a Jesús y hay que ver a Pablo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Mi amado, esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia. Y no solo del Evangelio, de Mateo a Apocalipsis, como se conoce, sino de toda la Biblia.
Toda la Biblia, mi amado, esa es la esencia. En el Antiguo Testamento es una tipología acerca de Cristo. Todo, cualquier cosa que habla en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Hay que saberlo, nada más, escudriñar allí en el Antiguo Testamento. Pero todo revela a Cristo. Todo revela a la manifestación de la palabra que se iba a hacer carne. Como dice el libro de Baruch. El libro de Baruch, el capítulo 3, el versículo 30, hablando de la sabiduría, dice que la sabiduría tabernaculizó con los hombres, se hizo hombre y moró en Israel. Esa es la sabiduría, la que se hizo hombre. Como dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Tabernaculizó con los hombres la palabra. Se hizo humana la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que trata. De eso es lo que trata. Por eso es que el Señor nos extiende una invitación. Ojalá que tú puedas acceder a esta invitación que el Señor te hace formal a través del libro de San Juan, conocido como el Evangelio de San Juan. Es una invitación que se la hace a través del Evangelio de San Juan, una invitación formal para aceptar sus principios. Para aceptar sus principios como norma para regir la vida. Le señala la manera de comenzar y por dónde empezar. Dice Juan capítulo 10, versículo 7. Vamos a comenzar con la palabra de Dios, mi amado, porque un estudio de la Biblia sin Biblia no es estudio. Es palabrería. Es palabrería. Entonces dice el 7, vamos a ver Juan 10:7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mi amado, esta es la invitación, Jesús extiende una invitación formal, para aceptar sus principios. Como norma para regir la vida. Él nos enseña en la palabra de Dios la manera de comenzar y la manera de andar. Por dónde andar, nos enseña el Señor Jesucristo. Y esta es la invitación. Ancha es la puerta, angosta es la puerta. Por la ancha muchos entran. Esa puerta ancha es la puerta de la religiosidad. Esa puerta ancha es la puerta de las obras. Esa puerta ancha es la puerta de la vanagloria. Esa puerta ancha es la puerta de los incrédulos. Esa puerta ancha, mi amado, es una puerta por donde muchos entran y lamentablemente hoy muchos están caminando por ella. Pero el Señor Jesús extiende una invitación y yo espero, mi amado, de que tú puedas acceder a la invitación que el Señor te está haciendo. Y la primera invitación que el Señor te está haciendo es Juan 10:7, donde dice el versículo 7, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Dice también el versículo 9. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Otra vez, el 7 y el 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. El que por mí entrare, será salvo. Mi amado, esta es la invitación que te está haciendo en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en el momento en que estás viendo el video. El Señor te dice, yo soy la puerta, en el versículo 7. Yo soy la puerta. En el versículo 9 te dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Mi amado, no existe otra forma. Quiera el Señor, mi amado, que esta palabra pueda llegar. Yo oro a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, para que esta palabra corra por todo el orbe y que muchas personas el Espíritu Santo los alcance con la palabra viva y eficaz de Dios. Que no hay otra forma, solamente hay un camino y el camino es estrecho.
el camino es estrecho, mi amado. Y este camino se llama Jesús, el Hijo de Dios. Como lo dice el versículo 7 y como lo dice el versículo 9. Sigue la invitación. La invitación dice ahora en Juan 14:6. Juan 14:6. Dice así la invitación. Dice, Jesús les dijo, dice el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que Jesús señala. Él señala la manera de comenzar. Y también enseña por dónde empezar. Y ser guiados por Él a través de su palabra. Entonces dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Oído lo que termina diciendo este versículo 6, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Mi amado, esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio para las personas que están siguiendo otras, que andan por el camino ancho. Que anda por el camino ancho. El que no anda por el camino angosto no tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que anda por el camino ancho no tiene a Cristo revelado en su corazón, en su espíritu. El que anda por el camino ancho no es hijo de Dios, porque dice Gálatas Gálatas 3 dice que ahora todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. El que anda por el camino ancho no tiene perdón de los pecados. No tiene el perdón de los pecados. Porque dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que Cristo nos ha perdonado todos los pecados. Dice Hebreos 7, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo hay que andar por el camino estrecho, hay que haber entrado por esa puerta estrecha que se llama Jesucristo, se llama Cristo. Si andamos por la puerta ancha, mi amado, no tenemos perdón de pecados, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Tiene que ser Cristo en nuestra vida. Tiene que ser Cristo el todo en todos. Como dice Colosenses 3:11. Cristo el todo en todos. Cristo es todo y en todos. Todos los que andan por la puerta ancha son los que andan siguiendo religiones, son los que andan siguiendo personas, son los que ponen los ojos en la gente, en los líderes, son los que no tienen los ojos puestos en Jesús. Los que tenemos puestos los ojos en Cristo, mi amado, hemos entrado por la puerta angosta, que es Cristo. Y esa puerta angosta nos ofrece plenitud. Nos ofrece plenitud. Mire lo que dice el versículo 6, la parte final. Dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. Más bien, el versículo anterior, vamos a ver el versículo anterior, el 9. 10:9. Te lo voy a volver a leer. Dice, vamos a ver, 10:7. Dice, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Este era el que te quería enseñar. El que entra por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha, va a entrar y va a hallar allí, mi amado, la vida. El Señor Jesús aquí en Juan capítulo 4 le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá
a tener sed. En Juan 7:39 el Señor en el último y gran día de la fiesta, dice allí el versículo, se puso en pie allí donde Él estaba en Jerusalén y alzó la voz y dijo, cuando estaban los judíos regando las tinajas de agua, porque esa era una fiesta de las tinajas de agua, y Jesús aprovechó la oportunidad y dijo, yo soy el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que viva del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, sino que saltará dentro de él la vida eterna. Vamos a leerlo, aquí está en Juan 7:39, mi amado, yo hubiera apuntado todos los versículos que hablan de esto, pero mire, son demasiados. Dice el 37, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el 37. El 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Mi amado, esta es la invitación que está haciendo el Señor en esta noche. Quiere el Señor que tus oídos estén atentos a la invitación del Señor. En estos días que hay un traspaso de poderes acá en Costa Rica, sale el presidente que está y entra la nueva presidenta de Costa Rica. Yo estoy seguro, mi amado, que todos esos invitados que vienen a Costa Rica, estaba oyendo por allí en las noticias que vienen más de 80 invitados y cada invitado trae su delegación. Yo creo que esos presidentes o invitados más bien que vienen, sean presidentes, sean vicepresidentes, embajadores, etcétera. Yo creo que no vienen por venir así, bueno, sí, voy a ir a Costa Rica, allá. No, recibieron una invitación previa. Y esa invitación previa no se la hicieron ayer ni antier, eso ya se lo hicieron después del 2 de febrero, le hicieron esa invitación previa, la presidenta entrante y sus colaboradores para que vengan esos presidentes a Costa Rica. Fue una invitación, nadie viene porque quiere venir, tiene que ser invitado. Mi amado, esta es la invitación de la que yo te estoy hablando. Y te estoy hablando de una invitación que te está haciendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tienes que poner mucha atención, mi amado, a la invitación que el Señor está haciendo. En el último y gran día el Señor alzó su voz y se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y el que bebe de esta agua, que es el Señor, mi amado, no volverá a tener sed. Es una garantía que el Señor da en su invitación. El Señor dice, venga, beba. Y si usted bebe, no volverá a tener sed. Esa es la invitación del Señor. Usted solo beba del agua y el Señor se encarga de que usted no tenga más sed. Dice con este respecto, dice el versículo 11, estamos en Juan ahora 10:11. Ya vimos Juan 14:6, ahora vamos a volver otra vez a Juan 10:11. Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oído, mi amado, eso dice el versículo 10. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mi amado, esta es la invitación del Señor. Aquí es el Señor el que te está hablando en este momento. El Señor es quien te está haciendo la invitación. Dice que hay un ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este ladrón es el pecado. Es el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres.
el que hace destrozos y el que hace desórdenes en las vidas humanas y en las familias de la tierra es el pecado. Es el pecado. Dice Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 15 y un montón de pasajes que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el ladrón, ese es el asesino, ese es, mi amado, la serpiente antigua, ese es el Satanás del que habla la Biblia, el pecado. Pero para eso vino Cristo. Dice Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte era el que tenía el imperio de la muerte. Cristo en la cruz derrocó el pecado, triunfó sobre el pecado, porque Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, a tal punto que para destruir el pecado tuvo que hacerse pecado, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Así lo enseña el Evangelio del Señor. Entonces dice aquí Juan 10:10, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Mi amado, ese es el pecado. El pecado es el que vino a hurtar, matar y destruir, pero dice Hebreos 2:15 que Cristo vino a libertar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A esos vino a socorrer el Señor. Vino a socorrerlos, vino a salvarnos, vino a darnos vida, perdón, vino a darnos gracia. Nosotros estábamos lejos, dice Efesios 2, pero Cristo en la cruz nos hizo cercanos a Dios. Cristo nos hizo cercanos a Dios. Ahora tenemos acceso a Dios por la fe. Tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahora somos un espíritu con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos acudido al llamado del Señor. Hemos acudido a la invitación formal que el Señor nos hace, lo que Él es. Yo soy, dice el Señor, lo que Él es. Con este respecto dice Juan 6:35. Vamos ahora para Juan 6:35, hermanos. Dice así Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Oído, mi amado, en toda la Biblia, en toda la Biblia, esta es la invitación de Dios de venir a su Hijo. Y el Señor Jesús continúa con esta invitación ahora que Él está aquí en los días de su carne. Dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Me pongo yo a escuchar, mi amado, por allí a la gente cuando hablan del gobierno entrante. Ahorita de eso la conversación. La conversación ahorita es el gobierno entrante. Hay un montón que hablan mal del que va a entrar. Hay un montón de que hablan mal de los que van saliendo. Hay un montón que no creen en los que van entrando porque hacen promesas, porque dicen que aquí, que allá, que esto y que el otro y no hacen nada. Tú sabes que eso no es un secreto, ni te estoy hablando de un secreto. Eso es lo que se oye, todos, ahorita en este momento, en todos ahorita, eso es lo que se oye. Tú abres la boca para hablar de política y le caen así encima. Unos para bien, otros para mal. Así es. Pero nota lo que dice el Señor Jesús, el Señor de toda la gloria, el Hijo de Dios. Mi amado, yo te estoy hablando de la palabra de Dios, el que no miente. Dice 2 de Corintios capítulo 1 o capítulo 2, ahorita se me va. Dice, todas las promesas de Dios son en Él sí
y en Él, amén. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él sí. Dice, ese Él es Cristo. Todas las promesas son en Él, sí. Todo lo que Cristo dijo, mi amado, Cristo está en la obligación de cumplirlo. Si es esa la palabra. Porque todo lo que Él dijo es veraz. Sea Dios veraz, dice Romanos 3, y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Dios prometió y Dios juró. Dice Hebreos capítulo 6. Dice Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, mi amado, el que a mí viene, ven a Cristo, ven al Señor Jesús, al que a mí viene, y Él promete en este versículo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor no te está haciendo una invitación a una religión, no te está haciendo una invitación a una iglesia, denominación, a un hombre o una mujer. Es a Él personalmente. Aquí es Él quien habla en primera persona. El que a mí viene. El que a mí viene nunca tendrá hambre, dice el versículo 35, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi amado, Cristo satisface, llena y sacia de hambre y de sed toda nuestra vida espiritual. Cristo es suficiente porque Él es todo en todos. Cristo es todo en todos, así lo enseña la gloriosa y bendita palabra de Dios. Cristo es todo. Mi amiga, si tú comes de Él, si tú vives de Él, el Señor te garantiza en promesa, como dice Hebreos 6 y como dice 2 de Corintios, todas las promesas de Él son sí, 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 sí. Si comemos de Él y bebemos de Él, te estoy hablando espiritualmente. Nunca más vamos a tener hambre. Él es nuestra satisfacción a través del Evangelio. Él nos llena, Él nos sacia, Él quita el hambre, Él quita sed. En Él estamos completos, en Él estamos perfectos. Gloria a Dios. Él nos lleva en triunfo. Somos grato olor para Dios en Cristo. Somos un holocausto acepto a Dios por medio del Evangelio de Cristo. En Cristo, mi amado, estamos cumplidos. Gloria al Señor. Dios nos lleva en triunfo. No hay marcha atrás. Nuestra vida está escondida en Cristo. Allí está nuestra vida. Para los que hemos entrado por la puerta estrecha. Los que hemos entrado por la puerta estrecha solamente nos proponemos en nuestro espíritu no conocer ninguna otra cosa, sino solo a Cristo, el Hijo de Dios. Los que andamos por la puerta estrecha, pero lamentablemente Él mismo lo dijo, ancha es la puerta y muchos entran por ella, angosta es la puerta que soy yo y pocos son los que entran por ella, pocos son los que la hallan. A la gente le gusta más la religión, a la gente le gusta más las obras. A la gente le gusta más, mi hermano, el hacer, mi amigo, el hacer. En Dios, en Cristo fuimos cumplidos. Dice con este mismo respecto 6:41 de Juan. Juan 6:41 dice así: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mi amado, hay que leerse todo este capítulo de Juan, que es excelente. Al menos a mí, todo el libro de Juan me gusta todo. Pero este capítulo de Juan hay que leérselo. El 6, los judíos murmuraban, así como hoy murmuran, hermanos. Murmuran hoy, mi amado, allá afuera, en las redes hay gente que habla tan mal del Señor Jesús, que no es el Hijo de Dios, que ese fue hijo de tal, que Él no fue. Mi amado, hablan tan mal, murmuran del Señor. Tú tienes que aprender a rechazar toda murmuración. Los que murmuran son los que andan por la puerta ancha.
Los murmuradores andan por la puerta ancha, los falsos apóstoles, los falsos obreros, los falsos profetas andan por la puerta ancha. Los que andamos por la puerta angosta, los que seguimos a Cristo, como dice Juan 10, lástima que no vamos a llegar ahí. Yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, yo conozco mis ovejas, las mías me conocen y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Vamos a leer este pasaje, hermanos, que es muy lindo porque ya el tiempo se me fue. Mira, ya del policía. Dice Juan 10, 27, versículo muy conocido. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Mis amados, las ovejas somos los que hemos entrado por la puerta estrecha. Las ovejas oímos la voz, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, la que es viva y la que es eficaz. Dice el 28, y yo les doy vida eterna. Oído la promesa, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Gloria a Dios. Y para remachar, dice el 28, y yo, el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Mi amado, estamos seguros por esta puerta estrecha, pero hay que mantenernos firmes con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, porque Él es todo en todos. Cristo es el todo de Dios, mi amado, en todos los que creemos en Él. No hay más, solo Cristo. Puestos los ojos en Él, porque Él es todo en todos. Estamos en las manos del Padre y nadie nos arrebatará jamás de esa mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado, este tema está glorioso. Es un tema muy evangelístico para los que son viejitos en el evangelio, pero es un tema, hermanos, de todos los días, y más en este tiempo, porque dice por allí la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, que en los postreros días muchos van a apostatar de la fe y se van a volver a las fábulas. A la gente hoy, mi amado, les gusta más la fábula. Gente que dice que fue al infierno, que fue al cielo, gente que dice Dios me dijo, Dios me habló. Todo eso es falso, todo eso es puerta ancha. La puerta estrecha, mi amado, es Cristo, el Hijo de Dios. Como Él mismo lo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan capítulo 8. Yo te recomiendo que leas el libro de Juan, San Juan, como se le conoce. Es muy bueno. Hay que quedar aquí porque ya el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook, martes y jueves a las 8:15. También esta misma predicación o enseñanza se graba ahorita en YouTube. Entonces estamos en Facebook y en YouTube y allí la palabra de Dios está corriendo. Mi amado, yo declaro que Cristo es todo. A partir de este momento, Cristo es todo para ti y el todo para ti. Hasta que Cristo, dice Pablo, sea formado en nosotros. Gloria al Señor. Bendecidos, buenas noches.